FM 89.1, Radio Universidad. 2 minutos pasaron de las 10 de la mañana, 13 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Acá en La Matanza estamos pasando los 11 grados. Un día agradable, te diría. Vamos a llegar creo que a los 17. Para esta altura del año me parece que nada mal, aunque dicen que mañana y pasado se vienen las lluvias. Voy a saludar a Pedro Busetti, que es el titular de Defensa de Usuarios y Consumidores de DEUCO, para hablar un poco de precios, fundamentalmente porque nos hemos detenido todo este tiempo. Después les tengo que contar algo, el precio de la carne, del arreglo de la carne, pero por ahí descuidamos otras cosas que nos van aumentando, como hormiguitas de a poquitito, y cuando te diste cuenta, tenés un aumento gigante adentro. Señor Busetti, ¿cómo le va? José Fernández, saluda. ¿Qué tal, José? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, estaba mirando el informe que hicieron y me llama la atención que en 5 meses los lácteos aumentaron un 41%. Sí, es así. Esos datos surgen de los relevamientos que el INDEC realiza todos los meses sobre el índice de precios al consumidor en una canasta donde hay 50 alimentos, que es los que mide el INDEC mensualmente, y dentro de esa canasta hay 8 productos que son lácteos, que son leche fluida, leche en sachet, leche en polvo, los 3 variedades de quesos, cremoso, pate gras y sardo, queso duro, dulce de leche, yogur y manteca. Durante todo el año 2020, como resultado del control de precios que hizo el gobierno nacional a través del programa Precios Máximos, esos 8 productos habían aumentado en 2020 un 14,4% en 12 meses. En este año, cuando se deja sin efecto el programa de precios máximos, en 5 meses los lácteos aumentaron un 41%. Ahí le pregunto, tiene una diferencia, perdóname, sí, tiene una diferencia con el índice de precios al consumidor de 20 puntos. ¿Por qué? Porque en los 5 primeros meses de 2021 el índice de precios al consumidor aumentó un 21,5% y los lácteos un 41%. O sea, el aumento de la leche y los derivados superó en 20 puntos al promedio de índice de precios al consumidor del año 2021. Qué bárbaro. Digo, a primera vista, 2 conclusiones. No sé cuál de las 2 será real o hay un poco de las 2. La primera es, estaba el precio atrasado y por eso aumentó tanto. La segunda es, no lo podés dejar solo porque te aumentan lo que se les ocurre, ¿no? Sí, a ver, lo del precio atrasado es lo que dicen los sectores que están nucleados en un observatorio, el Observatorio Lácteo, que nuclea a los productores y a la industria, que señalan siempre estos datos de que los precios están atrasados, de que la rentabilidad no alcanza a cubrir la demanda del sector, y esta insatisfacción, digamos, del sector productivo y del sector industrial tiene que ver con la exportación de los lácteos. O sea, al igual que la carne, hay un punto ahí también. Entonces. Claro, el 25% de la producción de leche se está exportando. Y obviamente los precios de exportación son muy interesantes, muy importantes. Entonces, la necesidad de rentabilidad que pretenden tener los empresarios es similar a la que obtienen en los mercados externos. O sea, si yo exporto leche, quiero que el consumidor argentino me pague lo mismo que yo le cobro a China, claro, por ejemplo, que es el mayor importador de leche argentina. Bueno, esta es una de las razones, razones que no compartimos, por supuesto. No, pero porque es la que ponen ellos para seguir aumentando. Claro, es el argumento que pone el sector. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias, Gallego? Sí. En marzo de 2021, en el mercado interno, o sea, las argentinas y los argentinos consumimos 11 millones de leche menos que en marzo de 2020. 11 millones de litros de menos leche en un mes
menos que en marzo de 2020. O sea, cuando se inició la pandemia, en marzo de 2020, consumimos 11 millones de litros más que en marzo de 2021. Y este aumento de precios, que se viene sosteniendo a lo largo del año 2021, sin duda que va a tener como consecuencia un consumo menor de lácteos de todos los argentinos y las argentinas, que esto es lo verdaderamente preocupante. ¿Por qué? Porque los salarios, los ingresos, los saberes jubilatorios no crecen como pretende la industria y los productores de la misma manera que lo que ellos pretenden tener como rentabilidades que sean permanentemente en ascenso. Lamentablemente, los ingresos de los argentinos se han disminuido durante todo este tiempo, producto de la crisis económica, producto de la pandemia y producto del aumento constante, sobre todo de los alimentos, que es lo que más aumenta, comparado con otros productos. Y además, ¿por qué influye más en la familia? Porque el gasto que hoy hace la familia mayoritariamente está dedicado a la compra de alimentos, porque no es la indumentaria, ni la gastronomía, ni la diversión lo que hace el gasto de los argentinos. En este momento, y sobre todo los sectores que están más perjudicados por la crisis económica, estamos hablando de los jubilados, los pensionados, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores en negro, las trabajadoras de amas de casa, las señoras que trabajan en casa de familia, que hoy tienen ingresos reducidos por efecto también de la pandemia. La mayor proporción del gasto es en alimentos, y son los alimentos los que vienen creciendo más que la inflación, ¿no? Totalmente, y yo pensaba esto de cómo cayó el poder adquisitivo, porque si bien el gobierno dice, bueno, vamos a ver si le ganamos a la inflación y demás, yo no creo que haya nadie que haya cobrado en los últimos 5 meses 41% de aumento en su sueldo. Pero por supuesto que no, pero además, fíjate, cuando la Unión Industrial y la COPAL, que es la cámara que nuclea a los productores de alimentos, salieron muy fuerte en contra de los precios máximos, nosotros salimos a respaldar a la Secretaría de Comercio y al Gobierno Nacional, porque entendemos y seguimos entendiendo que la única manera de que esto se pueda frenar es controlando a estos sectores que permanentemente aumentan los precios de los alimentos. Lamentablemente, el gobierno dejó sin efecto el programa de precios máximos y ahora lo acaba de reemplazar por una canasta de 70 productos que, de acuerdo a la propuesta del gobierno, va a estar presente en todos los comercios de proximidad, en los supermercados y autoservicios de barrio, en los comercios minoristas, en los supermercados chinos, pero que de ninguna manera cumple el rol que tenía el programa de precios máximos, que cuando comenzó tenía 2.400 productos que el gobierno regulaba y autorizaba aumento de precios a medida que iba viendo la necesidad y la razonabilidad de que estos precios aumentaran. Bueno, ahora se dejó sin efecto. El único programa que está disponible es el programa de precios cuidados, que también tiene debilidades estructurales porque no llega a todos los comercios que están en las localidades, sino a las grandes cadenas de supermercados, y cuando llega a los comercios de proximidad de esas grandes cadenas, como los Express y los Día, el cumplimiento del programa Precios Cuidados aquí en La Matanza no supera el 40%. Y lo digo porque nosotros controlamos todos los meses ese programa de Precios Cuidados. Relevamos 200 productos alimenticios y sobre esos 200 productos el promedio de cumplimiento es del 40%. O sea, sobre 200 hay 80 productos y faltan 120. Entonces, el programa Precio Cuidado, que tiene por objetivo llegar al vecino con precios más acomodados, con mejores precios, no se cumple. Y lamentablemente el programa Precios Máximos
fue dejado sin efecto. Entonces, lamentablemente, las argentinas y los argentinos estamos sometidos a las condiciones que imponen estos señores que quieren ganar más de lo que tienen que ganar y encima pretenden rentabilidad en dólares. Hoy no hay ningún sector de la producción de alimentos que no plantee en los informes que hacen mensualmente que la rentabilidad tiene que ser en dólares. Lo digo porque todos los meses analizamos los informes de CICRA, que es la cámara que nuclea a los productores y a la industria de la carne, y hablan de la rentabilidad en dólares. Y la gente que está reunida en OCLA, que es el Observatorio Lácteo, también habla de rentabilidad en dólares. Los únicos que no podemos hablar de rentabilidad en dólares somos los argentinos y las argentinas, los jubilados, los trabajadores, los pequeños comerciantes. Eso no podemos hablar en dólares. Tenemos que hablar en pesos. Salvo que nos paguen en dólares, ¿no? Que esa es otra historia que la veo más compleja. Pero aparte no es una cuestión ideológica, yo creo que es una cuestión ya hasta cultural, porque si yo busco Chile, que es un país de derecha, si se quiere, y Bolivia, que es un país de izquierda, ninguno tiene la inflación que tenemos nosotros, y ninguno se levanta con los precios como nosotros, ni Brasil, ni Uruguay, ni el que se ni Bolivia mire, tampoco. Salvo Venezuela, que es un caso muy especial. Sí, digo, después el resto, ninguno tiene la inflación que tenemos nosotros, y en Estados Unidos hay un despelote bárbaro porque van a tener 5% anual. Claro. Y además, Gallego, estas economías que vos acabas de mencionar, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, son economías similares a las argentinas, donde hay grandes concentraciones económicas en la producción de alimentos. No es que son mercados distintos, mercados regulados, controlados por el Estado, no, nada de eso. Y sin embargo, la inflación no llega a los 2 dígitos anuales. Y nosotros tenemos, bueno, lo que ya sabemos. Hoy, este año, en este momento, la proyección de inflación es casi 49% interanual. 40 y largo, sí. Y lo de los lácteos, si tomamos en cuenta que en 5 meses aumentó el 41% y sigue esta tendencia, vamos a estar hablando de un 90% de incremento de los lácteos en un año. Algo que es inadmisible desde todo punto de vista, al igual que la carne. Eso le iba a preguntar, pero ya que te tengo acá, el tema carne, que aparentemente va a haber algunos cortes que no se van a poder exportar, como los que más se usan acá, ¿no? No se van a poder exportar. ¿Puede ser la solución esa o tenemos otra vez que revisar la cadena y ver dónde están? Pero por supuesto, a ver, el gobierno, la AFIP, hace menos de un mes, detectó, comprobó que 15 frigoríficos exportadores eludían pagar impuestos. Luego se continuó esa investigación y se está señalando que todo el sector es evador de impuestos. Hay una gran dificultad en la cadena de producción y de comercialización de la carne que tiene esta característica. Bueno, si eso es así, tal como lo ha señalado la AFIP y lo ratifican algunos informes, inclusive estudios que vienen de hace muchos años se viene diciendo que todo el sector de la carne es altamente incumplidor de las obligaciones impositivas. Bueno, estudiemos ahí y veamos de qué manera se resuelve que puedan seguir exportando, pero que en el mercado interno los argentinos paguemos la carne, todos los cortes de carne, a los precios que podemos pagar los argentinos de acuerdo a nuestros ingresos. Lo que sucede es que la voracidad de los empresarios argentinos digo entre paréntesis porque muchos sectores no son nacionales. Dentro de la industria de alimentos hay empresas que son transnacionales, dentro de los productores de carne hay sectores que tampoco son nacionales, hay fondos de inversión, etcétera. Bueno, si estos sectores siguen con esa voracidad, evidentemente el consumo de alimentos va a disminuir permanentemente como disminuyó el de la carne vacuna. Nosotros, según dice la misma industria de la carne, estamos consumiendo 42 kilos de carne vacuna por año, cuando en 2015 consumíamos 65 kilos de carne vacuna por año por habitante. Y lo mismo sucede con la leche. Entonces, ¿qué es lo que además del bolsillo se deteriora? Se deteriora la salud de los argentinos, sobre todo de los pibes, que no comen proteína, que no comen lácteos, que no comen carne, que comen fideos, harina,
lo que evidentemente engorda, pero no alimenta. Este es el problema de fondo. Sí, es un problema actual, pero que va a ser grave también en el futuro. Totalmente, Pedro, totalmente. Gracias por este contacto, nos volvemos a hablar pronto. No, ¿sí? un abrazo, Gallego, gracias a ustedes. Un abrazo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.